Hola, espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Mayerly Chaubudier y en esta ocasión quiero hablarles acerca de un libro que se titula Abiertos hasta el amanecer y otros cuentos, escrito por el escritor nicaragüense Carlos Banega. Estaré hablándole en específico acerca de 3 cuentos que se encuentran en este libro que son muy interesantes y espero que les guste. El primero se titula Ojo Muerto, que se encuentra en la página 46, que habla en específico acerca de 2 personajes. Habla sobre un hombre que tenía una discapacidad, pues no tenía un ojo y él utilizaba una prótesis. Y él se acomplejaba mucho acerca de su ojo cada que pensaba desde niño en la repulsión que le daba su abuela al verla quitarse su dentadura y echarle en un vaso con agua. Pero le causaba aún más pudor el rechazo de la mujer del que él estaba enamorado debido a la discapacidad que él tenía. Era una mujer que él había conocido hace 3 años atrás, que pocas veces visitaba el país. La conoció en la fiesta de Santo Patrono. Una noche se le había caído su ojo al desagüe y por poco lo pierde, a lo que inmediatamente él maldijo y se puso a pensar cómo haría si perdería ese ojo, si la mujer que amaba todavía lo querría o qué podría decirle cuando mirara que no tenía un ojo. Pues qué más podía decir, que lo perdió en una guerra que hubo en su país. Una mañana se levantó, se alistó e inmediatamente fue corriendo a agarrar uno de los buses que lo llevaría directamente al aeropuerto. Esperó como 1 hora ahí y media hora después se pudo encontrar con su amada. Ella vestía con un pantalón azul y un pullover rosa. Inmediatamente se lo quitó por el calor que hacía. El encuentro de ellos no tuvo tanto entusiasmo como él pensaba. Sería por tantos años sin verse o tal vez por lo que ella había notado en él. Ella no había perdido el brillo de sus ojos, todavía estaba su belleza física, solo que ahora se miraba más seria y más decidida. Inmediatamente después de que terminaron de recoger su equipaje, tomaron un taxi y fueron a almorzar juntos. Ella pidió chap siu y él pidió una sopa de albóndigas. Entre tantas conversaciones, en cuestión de segundos él no se había percatado y su prótesis había caído sobre su sopa. Cuando se dio cuenta se paralizó por completo e inmediatamente se levantó de la mesa y salió del restaurante. Ella vino, recogió el ojo, lo tapó con una servilleta y fue tras de él, diciéndole que no se preocupara, que no tenía por qué sentirse así. Tú y yo somos lo que somos con o sin ojos, le dijo ella, e inmediatamente el rostro de él se iluminó. Inmediatamente tomaron un taxi y se dirigieron a la residencia donde él habitaba, un lugar donde solo habían ciertos muebles y sinnúmeros de las obras de Marx. Después de tantas horas de viaje, ella estaba cansada, solo desempacó sus cosas e inmediatamente se acostó. Él se dirigió al baño para volver a ponerse su prótesis. Él ya no lo veía como un ojo muerto, pues desde el momento en el que ella lo aceptó, su ojo cobró vida y él veía sus 2 ojos iguales. Brincó de emoción en el baño y inmediatamente se dirigió hacia la habitación. Cuando vio, ella estaba recostada de espaldas con la sábana hasta el pecho. Y miró un objeto que estaba sobre la mesa. Él no lo distinguía, por lo que no había mucha iluminación en el cuarto. Cada vez se acercó más con intriga de qué era ese objeto. ¿Acaso era el bate de su hijo que a veces lo descuidaba y lo dejaba por cualquier parte de la casa? Cuando se acercó y miró, era una prótesis de pierna izquierda de mujer. E inmediatamente, solo con el silencio, dijo más que palabras. Solo se recostó al lado de ella y ahí se quedaron escuchando la noche. Nuestro segundo cuento lleva como título El asesino de la flor negra, que se basa en una mininovela de terror. Se trata sobre un escritor que ya para finalizar su obra creó un personaje, un asesino con el rostro quemado que estrangulaba a sus víctimas y en el momento que las mataba les dejaba una flor negra sobre su pecho. Ya finalizando su obra, faltándole solo unos capítulos más para terminar, el escritor pasó un día entero pensando si mataba o no al personaje. Al fin y al cabo lo dejó vivir. Esa misma noche el escritor se fue a un hospedaje y pidió al encargado de que nadie lo molestara, pues pasaría la noche entera terminando su obra. Al día siguiente, el escritor amaneció muerto y con una flor negra sobre su pecho.
Esta pequeña trama nos hace entrar en un momento de intriga donde nos hacemos varias preguntas. ¿Acaso cobró vida el personaje? ¿En verdad murió el autor o simplemente esto fue una metáfora? Sacando varias conclusiones y reflexionando, podemos llegar a decir de que simplemente esto fue una metáfora. Hace referencia a cómo muchas veces nosotros mismos hacemos que las personas se vuelvan en asesinos mediante nuestro acto. Y llega un punto en el cual queremos alejarnos de estas personas o cambiarlas. Y ya es demasiado parte y nos llegan a matar por medio de las decepciones y las traiciones. Es algo relativo y es algo que podríamos considerar como el resultado de nuestros propios actos. Y el tercer cuento del que les estaré hablando se titula La venta de los pastes, que se encuentra en la página 57. Habla acerca de una pareja que creaban pastes y los vendían. Cuando un día su esposa, ya cansada, dijo que ya no podía seguir vendiendo pastes porque ya no les daba para comer y ya no los querían comprar. Ellos normalmente le vendían los pastes a un hombre al que llamaban Don Polo, que era el dueño de una pulpería. Ella se quejaba mientras estaba cortando con un cuchillo en la mesa los pastes secos y diciéndole a su esposo que ya no les daba para comer ni para vivir, mientras su esposo estaba acostado en una hamaca escuchándola, cuando le propuso la idea de que podía hacer los pastes más grandes y así ofrecérsela a Don Polo. A lo que ella dijo que ni siquiera porque fueran más grandes Don Polo las quería, que más bien les había cobrado la provisión que habían sacado fiada. A lo que su esposo le dijo que si esa provisión no había sido pagada ya, y ella respondió que no. Tiempo más tarde, ya estaba amaneciendo, cuando el esposo le dijo que saldría a buscar trabajo. Y ella le propuso de que saldría a vender los pastes a ver si los ofrecía en otras pulperías y lograría comprarlos. A lo que su esposo le preguntó, ¿Don Polo ya no te molesta? Y ella, indignada y con esa falta de respeto que él dio hacia ella, le respondió que no. Después de momentos de pensar, le preguntó que si quién le había dicho eso. Y él le respondió que ella misma se lo había contado. Ella, analizando, se acordó y le dijo, sí, pero yo te conté que fue eso antes de que tú y yo fuéramos esposos. A lo que él le propuso que no fuera a vendérselos a Don Polo y ella dijo que no iría ahí. Tiempo más tarde ambos salieron de su hogar. Luego de unas tantas horas su esposo llegó a casa, cuando se percató que su mujer todavía no había llegado y pasó horas en espera. Tiempo después ella llegó a su casa y llegó con una canasta llena de provisiones, a lo que su esposo, sorprendido, inmediatamente se levantó y le preguntó que si de dónde la había conseguido, y ella le respondió que había vendido todos los pastes y que con eso compró la provisión. Él, muy hambriento, tomó una lata de atún y la abrió, a lo que después se puso a pensar y la dejó caer sobre la mesa y le preguntó que si donde Don Polo había comprado esta provisión. Ella inmediatamente se negó y le dijo que no. Luego él vino y volteó la canasta y le enseñó la etiqueta donde decía Pulpería Don Polo. Ella le contestó que simplemente había comprado la canasta ahí y que la provisión la había comprado en otro lugar. Él, muy indignado por las mentiras de su mujer, le respondió inmediatamente de que Don Polo no vendía esas canastas, que las regalaba cuando compraban donde él o simplemente las regalaba por conveniencia. A lo que ella simplemente se quedó callada y puso a cocer los frijoles mientras estaba la época navideña. Con esto nos ponemos a pensar y podemos llegar a decir que este cuento termina con un final abierto, donde hay un sinnúmero de preguntas que podríamos hacernos y no hay un final exacto que nos llegue a decir qué fue lo que realmente pasó. Lo más conveniente y lo más lógico que podríamos llegar a decir es que la mujer traicionó a su esposo con Don Polo, pero la verdad no sabemos. Para ir finalizando con este video, los invito a leer este libro para que puedan compartir conmigo este viaje de aventuras y ocurrencia que nos regaló Carlos Banega. Muchas gracias por ver este video. Les propongo que siempre pongamos en práctica la lectura. Bye.